Bienvenidos a otra edición de tu canal, Hablemos de Historia y otras cosas, con tu servidor, el profesor José Antonio Pereda Maduro. Hoy estaremos conversando sobre uno de los días festivos más importantes en nuestro país, el Día del Veterano. El día 11 del mes 11 de 1918, a la 11ª hora, a las 11 de la mañana, las naciones beligerantes en la Gran Guerra cesaron las hostilidades y acordaron un armisticio. El 28 de junio de 1919 se firmó el Tratado de Versalles, que ponía fin, en definitiva, a esa gran guerra que se conoció como la Primera Guerra Mundial. Así, el Congreso de los Estados Unidos aprobó una resolución el 4 de junio de 1924, proclamando el día conmemorativo del armisticio de la Gran Guerra. Ese día 11 de noviembre se celebra el Día del Veterano, uno de los más importantes días festivos de la nación estadounidense. En ese día no tan solo se conmemora el fin de una de las guerras más sangrientas y crueles en la historia de la humanidad, sino que también se celebra la vida de aquellos que han servido en las Fuerzas Armadas, los veteranos, los que están vivos, los sobrevivientes de tales campañas. Se celebra y se reconoce el valor de servir y las hazañas de cada uno a fin de continuar la búsqueda por la hasta hoy utópica paz mundial. Hoy le queremos rendir tributo a los veteranos, a todos los veteranos en el mundo entero, pero muy en particular a los nuestros, a los puertorriqueños. Los puertorriqueños han estado en los conflictos armados desde que lo somos, desde que somos puertorriqueños. A raíz del cambio de soberanía en el 1898, que advenimos a formar parte de esa nación estadounidense conocida como los Estados Unidos de Norteamérica, también participamos en sus conflictos. Pero lo interesante de todo es que antes de que fuéramos parte, antes de que ellos fueran los Estados Unidos, ya los puertorriqueños estábamos participando en sus contiendas bélicas. Y es así que el 19 de abril de 1775 al 3 de septiembre de 1783, 8 años, 4 meses y 15 días, estuvo en efecto lo que se conoce en la historia como la Guerra de la Revolución Americana, o mejor dicho aún, la independencia de las 13 colonias británicas en América del Norte. Casi 500,000 efectivos de entre los dos bandos, británicos y colonos, no les podemos llamar estadounidenses todavía, porque no lo eran, combatieron en ese conflicto. Y poco más de 260,000 bajas entre muertos y heridos fue el resultado. Al fin, las 13 colonias originales establecieron su independencia, formaron su gobierno y advinieron a ser la gran nación que hoy sí se conoce como los Estados Unidos de Norteamérica. Y diferenciamos de Norteamérica, porque México también son Estados Unidos de México. Por eso no podemos decir Estados Unidos de América, porque México también está en América. Los puertorriqueños participamos en esa guerra de independencia. Sí, armas, pólvoras,
tropas, suministros salieron de esta isla para ayudar a la causa revolucionaria. Y bajo el mando del comandante Bernardo de Galvez, empujamos las tropas británicas de todo el Mississippi y toda la costa norte del Golfo. Así, evitando que los británicos pudieran atacar a los revolucionarios por la retaguardia, o sea, en el oeste de esto. Así, en octubre de 1781, el general británico Cornwallis se vio obligado a rendirse ante los revolucionarios americanos. Y esa victoria se le debe en gran medida a los esfuerzos que hizo Francia del bloqueo naval que prohibió o impidió que los suministros llegaran a las tropas británicas, y por el sur, todo lo que es la costa de Mississippi, Luisiana, Florida, Alabama y toda esa región de por ahí, la Movila, que se conoce en Mobile, Alabama, la Pensacola, hoy en día Pensacola, toda esa región que le pertenecía a España, ahí fueron movilizadas las tropas y empujaron las tropas británicas hacia arriba, encerrándolas para que Washington pudiera disponer de ellas arriba. Cosa que obligó a General Cornwallis a rendirse. Desde que antes fuéramos parte de los Estados Unidos, colaboramos con la independencia de las 13 colonias. Ayudamos en la formación de esa gran nación hoy. Así las cosas, ya establecido el país, surge una contienda entre hermanos y se forma lo que se conoce como la Guerra Civil, la cual comenzó el 12 de abril de 1861 hasta el 9 de mayo de 1865. 4 años y 27 días exactos, que implicó la participación de más de 3.2 millones de combatientes, de las cuales más de 1.6 millones fueron bajas, entre muertos, heridos y desaparecidos. Y ese conflicto entre hermanos cobró la vida de más de 1 millón de civiles. En esa guerra civil estadounidense también estuvimos los puertorriqueños combatiendo a favor de la Unión. A principios de este año 2020, los restos mortales de uno de esos combatientes, oriundo de Río Piedras, fue traído nuevamente a su tierra que le vio nacer. Y fueron depositados sus restos en el Cementerio Nacional de Atotejas en Bayamón. Como vemos, los puertorriqueños siempre hemos estado presentes. Así, cuando surgió la primera Gran Guerra, que se extendió desde el 28 de julio del año de 1914 al 11 de noviembre de 1918, como señaláramos, 4 años, 3 meses y 2 semanas exactas, y arrastró consigo a más de 70 millones de militares y dejó un saldo de más de 9 millones de soldados y sobre 13 millones de civiles muertos. Claro, esto sin contar los muertos por la mal llamada pandemia española, influenza que dejó a más de 100 millones de muertos en todo el mundo. Esa pandemia surgió como consecuencia directa de la Gran Guerra, la hambruna que se desarrolló, la falta de higiene, las condiciones totalmente insalubres del campo de batalla propiciaron que un simple flujo, una simple influenza arropara prácticamente el mundo entero. Hasta el día de hoy, que sufrimos de otra pandemia a nivel mundial, todavía la mal llamada pandemia española le supera por muchos. Y decimos mal llamada española porque muchos creen que surgió en España. Y eso porque los periódicos de entonces informaban que hasta el rey de España estuvo enfermo.
cuando lo cierto es que esa pandemia se originó en los Estados Unidos, en el estado de Kansas, por un cocinero que había estado en el ejército y trajo consigo la infección y la regó por todos los Estados Unidos, y de ahí se pasó al resto de los campos de batallas y demás. No fue en España que se originó, pero en España sí se sufrió mucho. España entonces era una nación neutral, no participó de la Primera Guerra Mundial. De los 70 millones de militares que conllevó la guerra, Puerto Rico aportó la cifra de 236,000 conscriptos, de los cuales más de 18,000 sirvieron en la guerra directamente. Y esto, claro, sin incluir a aquellos puertorriqueños que residían en el continente y que fueron reclutados e incorporados en unidades militares allá. De esos, de todos los puertorriqueños, murieron más de 300. Y como consecuencia de los experimentos que se realizaron en Panamá para la famosa guerra química que habían originado los alemanes en el campo de batalla, fuimos utilizados como conejillas de India. De hecho, el primer disparo de los Estados Unidos en esa primera gran guerra se hizo desde San Juan, y fue el sargento Encarnación Correa, dirigido por el teniente Teófilo Marzuach, que desde el fuerte de San Felipe del Morro, el 21 de marzo del 1915, se detonó un cañón contra un barco alemán para impedir que saliera del puerto. Todavía los puertorriqueños no éramos ciudadanos estadounidenses, y sin embargo vimos el primer disparo de esa tan catastrófica guerra. Pensando que esa primera gran guerra iba a ser la guerra con la cual se acabarían todas las guerras, unos pocos años después se da otra grande guerra, la llamada Guerra Segunda o la Segunda Guerra Mundial, que comenzó el 1 de septiembre de 1939 hasta el 2 de septiembre de 1945, cuando las tropas japonesas se rindieron. 6 años y un día. Y conllevó la movilización de más de 100 millones de soldados de entre más de 30 países, y dejó un saldo estimado de 85 millones de muertos y decenas de millones de civiles muertos también. En ese segundo gran conflicto, Puerto Rico aportó 65,000 efectivos, estos entre hombres y mujeres, destacándose algunos de ellos con los altos honores. Honores que en su mayoría les fueron negados tan solo por ser puertorriqueños. Algunos puertorriqueños ayudaron en el adiestramiento de los famosos aviadores de Tuskegee, el terror de la Luftwaffe, los de la cola roja, aquellos que los oficiales blancos decían que no servían, que eran incapaces, que solamente eran hábiles para cocinar y para limpiar letrinas. Sin embargo, esos negros americanos se convirtieron en una podería, en un poderío tremendo en aviones. Y a ellos fueron los puertorriqueños en gran mayoría quienes los adiestraron. Inclusive, puertorriqueños también volaron en las fuerzas aéreas canadienses. Fueron buenos los aviadores puertorriqueños y siempre lo han sido. Así las cosas, termina la guerra en el año del 1945 y unos poquitos de años después surge otra guerra, la Guerra de Corea. La mal llamada Guerra Olvidada, o pudiéramos decir que sí, la Guerra Olvidada. Sin embargo, para los puertorriqueños no ha sido tan olvidada. Todavía
sentimos sus estragos en la población. La guerra de Corea comenzó el 25 de junio de 1950 a las 4 de la madrugada. Las famosas y apacibles mañanas coreanas se vieron interrumpidas por los cañonazos de la artillería del Corea del Norte. Ese conflicto culminó el 27 de julio de 1953. 3 años, 1 mes y 2 días exactos. Más de 5 millones de combatientes, más de 20 países involucrados, se enfrascaron en esa contienda. En la contienda. Más, los historiadores la llamamos la guerra más destructiva de la Guerra Fría, que cobró la vida de más de 5 millones entre muertos, heridos y desaparecidos. Cuando comenzó la guerra, también los puertorriqueños estuvimos allí. Aportamos 61,000 efectivos, entre hombres y mujeres. El 65 Regimiento de Infantería se convirtió muy pronto en el terror de los chinos. Esos soldados se destacaron con mucha valentía, como lo fueron el Cabo Gómez, el sargento Carmelo Rosario de Ponce, que se destacó por infiltrarse de noche en los campamentos de los chinos, acabando con todos, degollándolos. Interesante que un capitán del ejército que escribió un libro posteriormente se atribuyó esa hazaña. Ahí se quedó don Carmelo, sabiendo lo que había hecho, pero sin nunca haber sido reconocido. Su primo Juan, que se enlistaron juntos, ya Juan tenía más edad y de hecho era sargento previo a que entraran al ejército. Cuando su primo entró, ya Juan era sargento. Juntos fueron a la guerra. Juntos se prometieron cuidarse el uno al otro. Sin embargo, no tan pronto pusieron los pies en Corea, Juan fue herido mortalmente y falleció unos días después del desembarco. Por otro lado, el teniente Benjamín Pagán, que salvó de una muerte segura a toda una compañía y aún la vida de su comandante, un teniente primero, un americano, blanco, que lo utilizó como carne de cañón para salvarse él y sus compañeros. Cuando llegó al cuartel general de su unidad y le preguntaron dónde estaba el teniente segundo Benjamín Pagán, el teniente primero respondió: los mataron a todos. Curioso que unos días después, el muerto, el alegado muerto, Benjamín Pagán y su gente, puertorriqueños todos, del 65 de Infantería, aparecieron vivos y coleando. Por esa hazaña se le otorgó al teniente Benjamín Pagán la Estrella de Plata. Debió haber sido la medalla del Congreso, porque salvó a toda una unidad. Pero por su condición de puertorriqueño, ese honor se le negó. Por otro lado, el cabo de Infantería de Marina, Raúl Torres, ponceño también. En las condiciones económicas que se encontraba Puerto Rico, el servir en las Fuerzas Armadas era una buena alternativa. Claro, no sabía que el jovencito que se iba a encontrar con una guerra en medio de su proceso de inscripción en las Fuerzas Armadas. Fue de voluntario y fue a los infantes de Marina. Y allí en Corea se destacó grandemente y combatió y fue herido en combate, razón por la cual fue merecedor
del corazón púrpura. Hoy en día, el Estado de Corea del Sur, debo decir, los reconoce como uno de sus embajadores. Así le otorgaron una medalla y un certificado que lo acredita. El cabo de infantería, Raúl Torres Torres, orgullo de los puertorriqueños, orgullo de sus hijas y orgullo de este servidor de ustedes, que dicho sea de paso, soy su yerno. Reconocemos, don Raúl, su labor en las Fuerzas Armadas. Gente que fue allí, rindió un servicio y fueron atropellados y maltratados por el prejuicio racial prevalecente y las dificultades del idioma. Y aún así hicieron lo que tenían que hacer y lo hicieron con honra, con orgullo. Hoy lo celebramos. Hoy reconocemos y le rendimos tributo. Aún que al día de hoy todavía no le han dado los honores que muchos le robaron. Pero si la guerra de Corea terminó el 27 de julio de 1953, unos 2 años después comenzaría otro grande conflicto. Y así el 1 de noviembre de 1955 hasta el 30 de abril de 1975, 19 años, 5 meses, 4 semanas y un día, para ser exactos, se dio lo que se conoce en la historia como la Guerra de Vietnam. Guerra que conllevó la movilización de 3 millones de combatientes entre ambos bandos y bajas por más de 5 millones. Entre combatientes y civiles. Números que todos los días son cambiados porque muchos del parte de los vietnamitas del norte, muchos perecieron sin que sus familiares jamás recuperaran sus cuerpos, porque perecieron en los famosos túneles como consecuencia de los bombardeos a los cuales fueron sometidos. Nada, cosas de la guerra. En esa guerra de Vietnam participaron 48,000 puertorriqueños, nada más y nada menos. Y de esos, más de 450 fallecieron en combate. Sus nombres están inscritos en aquella piedra negra, en lo que se llama la pared, en Washington, D.C. Sobre 3,700 heridos y más de una veintena de desaparecidos en acción. Esos son los efectos de las guerras. Y como ves, llegamos hasta la guerra de Vietnam. Sin embargo, hay más conflictos, hay más guerras, hubo más guerras en las cuales los puertorriqueños participamos. Pero lo vamos a dejar hasta aquí, porque queremos que ustedes nos ayuden y nos envíen información sobre sus amigos, parientes, familiares que estuvieron en las guerras, que han servido en las Fuerzas Armadas de los Estados Unidos. Queremos reconocerlos, queremos rendirle un tributo. Y por esa razón, este programa no termina aquí. Este programa continúa. Todavía faltan las guerras del Medio Oriente, Irak, Kuwait y otras tantas campañas que se han dado en las cuales los puertorriqueños han participado. Pero hoy queremos reconocer a los veteranos puertorriqueños. Reconocemos a todos los veteranos del mundo entero, de todas las guerras y de todos los bandos, porque hay que tener valor para participar de la guerra. Lamentablemente es un mal que la sociedad acarrea.
pero no quiere decir que por ello no le rindamos homenaje y tributo a quienes en ella han servido y sobre todo han sobrevivido. A los caídos los vamos a recordar en el día de la recordación. Sobre ellos ya nada podemos hacer. Solamente nos queda el recuerdo y ser testigos, porque sin nosotros las acciones de ellos nunca se sabrán. Por lo tanto, te exhorto a que compartas la información de tus familiares, de ti mismo, si fuiste veterano, y nos ayudes a completar este programa. Así te exhortamos. Si te gustó el mismo, dale a la campanita para que recibas notificación y te suscribas a este tu canal de historia y otras cosas. Así te mantienes informado de otros temas que próximamente estaremos compartiendo con ustedes. Por lo pronto, te decimos hasta luego, no sin antes desear que el buen Dios te bendiga y que con un rostro sonriente te mire y te ponga paz. Hasta la próxima.